Pasan unos segundos de las 3 en punto de la tarde, hora central europea, y la atención a esta hora de la tarde, previo al análisis de negocios televisión, está en Washington. Allí está reunido el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, previa de la cita con el responsable de Relaciones Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, en este contexto de crisis en el continente africano tras el golpe de Estado de Níger. Vamos en directo a Washington, lo escuchamos. Stronger in recent years. We have the ambition to make it stronger still. We have important security ties, economic ties, people-to-people ties, all of which we believe we can strengthen even further. And a lot of shared interests, particularly when it comes to dealing with terrorism and also advancing peace and security in the broad region, and particularly, of course, in the Sahel. I'm very much looking forward to discussing all of that with the Foreign Minister, as well as Algeria's ascendance to the United Nations Security Council next year, where we look forward to collaborating very closely together. Mr. Minister, welcome. Very good. Thank you very much, Mr. Secretary of State, for your invitation that gives me the opportunity to be back to the State Department. A generation ago, I was here meeting late Secretary of State, Madeleine Albright. And what I can say is that since then, the relations between our two countries, between Algeria and the United States, have gone a long way ahead, fulfilling the promises that we envisaged together. I can certainly say that our political dialogue is in a very good shape, that our economic relationships are increasing, diversifying, and we are here today to see what we can do more to fulfill the remaining promises. Thank you. Thanks, everyone. Thank you very much. Previa a la reunión que van a mantener, acabará sobre eso de las 4 de la tarde, hora central europea. Daremos cuenta aquí en Negocios Televisión, pero en cualquier caso, previa a esta cita sobre la mesa, la crisis en el Sahel tras el golpe de Estado de la pasada semana en Níger, con esa junta militar que todavía rige el país, sobre la que dice estar preocupado Estados Unidos, Anthony Blinken, que por cierto ayer su número 2, la vicesecretaria Victoria Nuland, estaba reunida precisamente con varios líderes militares de Níger para discutir un posible camino hacia la paz y hacia, decían ellos, restablecer el orden constitucional en aquel país. Pendientes de todos estos, cita de momento de Blinken con Ahmed Attaf, el ministro de Relaciones Exteriores de Argelia. Se tratará el tema del Sahel, la seguridad y sobre todo también la seguridad energética, dado que Argelia es un socio prioritario, en este caso para la Unión Europea, en cuanto al suministro de gas en este contexto de desconexión de los combustibles fósiles rusos. Pendientes de esta última hora, pendientes también de lo que pasa por el mundo, vamos ya con el análisis de la tarde. Por comenzar por algún sitio de todos los puntos calientes del planeta, miramos al Mar Negro, donde los buques de guerra rusos patrullan en la superficie lanzando misiles contra varias ciudades ucranianas mientras crean un bloqueo de facto, amenazando a cualquier embarcación que intente romperlo. Amenazas que llegan por un lado y también por el otro en este contexto. De hecho, ayer era Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, el que daba cuenta de que se pondría en marcha una operación para, decía, acabar con la flota rusa en el Mar Negro si se intensificaba la guerra. El caso es que, rozando la superficie del agua, los drones marítimos ucranianos transportan explosivos de manera sigilosa hacia los puertos y barcos rusos, una amenaza creciente en el arsenal de Kiev. En el espacio aéreo, los aviones y drones de vigilancia de la OTAN vuelan sobre aguas internacionales. No pueden hacerlo sobre las territoriales, reuniendo información de inteligencia utilizada para frenar parte de esta guerra, para frenar a las tropas rusas, incluso cuando el Kremlin llena también los cielos de sus propios aviones. Limitado por Ucrania, Rusia y 3 países de la OTAN, a veces pasado por alto en la guerra, el Mar Negro se ha convertido en un caldero cada vez más peligroso de tensiones militares y geopolíticas, tras la decisión de Moscú, hace cosa de un mes, de poner fin a un acuerdo que garantizaba el paso seguro del grano ucraniano. Alejado de los combates en el frente, el Mar Negro pone también a Rusia y a otros países de la OTAN en una proximidad que no existe en otros escenarios de la guerra, como la defensa de Kiev
o la batalla por algunas de las ciudades más importantes de este conflicto, lo que aumenta, en todo caso, el riesgo de confrontación silenciosa dentro del Mar Negro. Y es que después de retirarse del acuerdo del grano, recordamos principios de julio, Rusia pulverizó parte de los puertos ucranianos del Mar Negro para obstaculizar el envío de granos clave para la economía de Ucrania e incluso llegó a golpear sitios como el río Danubio a unos cientos de metros de Rumanía, un país miembro de la OTAN. También se han atacado los buques de granos rusos y pone en jaque la exportación de 2 cosechas históricas para los campos del país euroasiático. Los ataques intensificaron los temores a que el Mar Negro se viera involucrado en un conflicto, y todo después de que Ucrania tomara también represalias la semana pasada con 2 ataques contra barcos rusos, días consecutivos, decían así, en una marca de nuevo avance por parte de los drones marítimos. El caso es que tras varias advertencias, 6 puertos rusos del Mar Negro y los accesos a ellos se estarían considerando a día de hoy áreas de riesgo de guerra y hasta nuevo aviso. La batalla por el control del mar podría tener implicaciones también para los mercados mundiales de la energía y del suministro de los alimentos. Es casi seguro que también se va a plantear nuevos desafíos para la OTAN, ya que busca defender un principio central del derecho internacional, dicen la libre navegación en el mar, sin llevar directamente a conflicto con las fuerzas rusas. Está ahora la batalla por perder el proyecto que simboliza el Mar Negro. Durante siglos ha estado en el centro de los esfuerzos de Rusia por ampliar la influencia geopolítica y económica, lo que ha provocado enfrentamientos con otras potencias mundiales, incluidas múltiples guerras con el Imperio Otomano. Los puertos a lo largo de estas cálidas aguas del Mar Negro facilitaban y facilitan hasta la guerra el comercio durante todo el año en esta zona del mundo. La ubicación, una encrucijada geopolítica de primer orden, ha ofrecido a lo largo de la historia a Rusia un lugar para proyectar poder político en Europa, en Oriente Medio y también durante otros territorios en el norte de África. Durante años, el presidente de la Federación, Vladimir Putin, ha estado buscando aumentar la influencia de Moscú alrededor de este Mar Negro, invirtiendo dinero público en los desarrollos de los puertos costeros y en ciudades vacacionales, aumentando también parte de la presencia militar rusa en instalaciones navales en el área para la flota sur de Moscú. Es igual de importante el mar para Rusia que para la OTAN, que según insiste Putin, está tratando de destruir a Rusia. 3 países miembros OTAN, Turquía, Rumanía y Bulgaria, limitan directamente con el Mar Negro, con 4 puertos importantes. 5 países socios de la OTAN también se encuentran en la región: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania. El control del Mar Negro es objetivo de guerra y obvio para ambas partes desde los conflictos por Crimea en 2014. Desde el inicio de la guerra, Moscú ha ocupado 3 importantes puertos en esa zona, ha minado fuertemente las aguas, neutralizado a la armada ucraniana e impuesto de facto parte de un bloqueo de la navegación hacia y desde todos los puertos controlados por Ucrania. La OTAN, los Estados miembros también realizan allí misiones de vigilancia aérea sobre el territorio, sobre aguas territoriales e internacionales en el Mar Negro, pero tiene cuidado de no desviarse hacia zona de guerra, porque sería de facto entrar también en un conflicto directo con el Kremlin de Vladimir Putin. La invasión de Ucrania ha provocado una cierta indignación generalizada en Occidente, ha aumentado las preocupaciones sobre el aumento de los precios del petróleo, que podría conmocionar a la economía mundial, dado que más del 3% del crudo y derivados a nivel mundial se mueven a través del Mar Negro. Para Rusia es una importante fuente de alimentación energética. Históricamente, alrededor de 750.000 barriles de crudo ruso, es decir, el 20% de las exportaciones de los Urales, salían del Mar Negro, aunque el país ha reducido los envíos a entre 400.000 y 575.000 barriles diarios, según las compañías rastreadoras, ya que busca así precios de apoyo con Arabia Saudí para repuntar en el mercado internacional la factura sobre este oro negro. Después, por ejemplo, de que los principales comerciantes de petróleo, compañías petrolíferas internacionales, se negaran a vender este crudo de los Urales tras la invasión de Ucrania, las empresas comerciales y las compañías navieras, con sede en Emiratos Árabes Unidos, en Grecia o en Hong Kong, tomaban el relevo, y la tensión, mientras tanto, se sigue moviendo en estas aguas turbulentas del Mar Negro, en el que a día de hoy a Rusia también se le sobreviene el problema del grano. ¿Qué hacer con esas 2 cosechas anuales, las últimas que ha tenido, y que en parte dan cuenta del buen hacer del mercado agrícola ruso todavía sobre el terreno, cargándose sobre los barcos y mientras tanto no pudiendo exportarlos
al resto del mundo por las sanciones en la zona. Pendientes de este punto, vamos a otro punto caliente del planeta en esto de la guerra por una crisis que, junto a la pandemia, ha provocado que los precios de las materias primas se disparen en los últimos años. Ha socavado gravemente la seguridad alimentaria mundial. Los precios en todo el planeta de los alimentos están por debajo de los picos de hace un año. El problema, que nadie a día de hoy parece ser complaciente. Los problemas alimentarios del mundo están lejos de terminar. El riesgo de una mayor volatilidad en las facturas sigue siendo alto. Los mercados de futuros, al menos así lo dejan sobre la cuenta. El arroz está hoy en máximos de los últimos 15 años. Con la supresión de la iniciativa de granos del Mar Negro, de momento se quiere que se vuelva a negociar. De hecho, Turquía está haciendo esfuerzos para que sea también parte de una paz más duradera con Ucrania y entre Rusia, pero de momento no avanzan. Rusia salió del pacto, lo hizo a principios del mes de julio, ya lo hemos comentado de manera reiterada durante estos últimos meses en Negocios Televisión. Los ataques a las infraestructuras de exportación han sido sucesivos y los precios de los cereales han vuelto a subir. Los mercados de los alimentos, disfuncionales en algunos casos, terminan por ser un riesgo a largo plazo para la economía. El trigo sigue siendo más del doble de caro que antes de la pandemia. La inflación de los precios de los alimentos supera el 5% en la mayoría de los países en desarrollo. Llega al 30% si miramos a los números que nos llegan desde Ruanda o desde Egipto. Lo probable que se produzca otro aumento más en los precios de los alimentos mundiales. Pero ojo, porque aquí habría que considerar también el uso de los fertilizantes, que se hayan triplicado los precios de estos productos que hicieron subir al de los alimentos. Todo se debió, en parte, a mayores costes de los fertilizantes nitrogenados. ¿Por qué? Porque reflejaban el aumento del precio del gas natural. Una tensión en los mercados energéticos internacionales que a día de hoy todavía se ve que puedan repetirse. Nuevos datos muestran que las empresas líderes del sector han aumentado y mucho las facturas, mucho más de lo que se necesitaba al menos, para cubrir los costes de producción. Han aumentado las ganancias operativas al 36%. Incluso cuando han vendido menos producto. El índice de ganancia resultante, 3 veces más alto que antes de que comenzara el conflicto de Ucrania, muy por encima de la media del 13% publicado por las empresas que cotizan en el S&P 500. Los comerciantes mundiales de granos han podido traducir suministros más ajustados en ganancias récord, algo parecido a lo que sucede con los bancos y los beneficios extraordinarios por las subidas de los tipos de interés. A mediados del 22, la multinacional Archer-Daniels-Midland registró las ganancias trimestrales más altas de su historia. Cargill, su rival, obtuvo también beneficios nunca antes vistos en sus libros de cuentas, un aumento de los ingresos del 23%. ADM, Cargill son 2 de las 4 empresas del ABCD, junto con Bunge y Dreyfus, que controlan aproximadamente entre el 70 y el 90% del mercado mundial de cereales. Solo 4 empresas representan 3/4 partes, el 75% de la producción de fertilizantes nitrogenados en los Estados Unidos y del 72% en los fertilizantes potásicos a nivel mundial. Consecuencias: para los más pobres del mundo, gastan hasta un 60% de los ingresos en alimentos. Cada punto porcentual de inflación en los precios de los alimentos, para ellos son devastadores. Un aumento vertiginoso de los costes de importación de los alimentos, de los fertilizantes, que también son, entre otras, una de las razones por las que muchos países de ingresos bajos y medianos se enfrentan ahora a la peor crisis de deuda de los últimos 60 años. Empresas que especulan con el hambre y el grano, ahora se entiende también en parte como base para una paz en los conflictos internacionales. Segundo punto, epicentro de este análisis de la tarde de hoy, que finaliza en el mercado europeo y en el furor por perder peso que convierte, y atención a esto, a Novo Nordisk en la acción de moda en los mercados financieros del viejo continente. La compañía danesa cotiza en máximos históricos en bolsa. Su valor de mercado, la capitalización, supera los 420.000 millones de dólares. Por encima, y en Europa, solo tiene a Louis Vuitton, cuya capitalización a 8 de agosto alcanzaba los 440.000 millones. Novo Nordisk, en la sesión del martes, en la de ayer, subiendo un 17%, incrementaba la capitalización y valor de mercado a 60.000 millones de euros. Tras este carrerón en bolsa, hay una razón.
El tratamiento para la obesidad Wegovy. La farmacéutica ha publicado en las últimas horas un estudio que muestra que los pacientes que han usado este medicamento tienen un 20% menos de riesgo cardíaco, accidente cerebrovascular o muerte por enfermedad cardíaca en relación a los que recibieron el placebo. Los inversores esperaban, mejor dicho, un resultado de entre el 15 y el 17. Se esperaba por el mercado un 15 y 17. La farmacéutica lo ha superado con una ganancia, con unos mejores resultados de hasta el 20%. Este es en el contexto en el que la capitalización se ha disparado. Con la ayuda de las redes sociales, Wegovy se ha convertido en uno de los tratamientos más populares para la pérdida de peso en Estados Unidos, donde se llega a recomendar por las celebrities, los famosos. Más de 650 millones de adultos en todo el mundo son obesos, más del triple que en el 75, en 1975. Aproximadamente otros 1.300 millones tienen sobrepeso, lo que exacerba condiciones como enfermedades cardíacas o diabetes, según la alerta que lanza la Organización Mundial de la Salud. Una inyección semanal con Wegovy hace que los pacientes se sientan saciados durante más tiempo. Ayuda, por lo tanto, a la pérdida de peso promedio sobre el 15% cuando se combina, eso sí, y como se dice siempre, con una dieta variada y con ejercicio físico. Los resultados del último estudio lo que podrían hacer es ayudar a persuadir a las aseguradoras, a las autoridades sanitarias americanas, a cubrir los costes del fármaco, un precio que tiene en Estados Unidos de $1.300. Allí la ley clasifica los tratamientos para bajar de peso como medicamentos de estilo de vida y los que prohíbe que el plan de salud de Medicare los cubra. Las novedades sobre los beneficios del tratamiento lo que pueden favorecer es que precisamente se replantee esta cobertura médica, ampliando el rango objetivo de ciudadanos que podrían utilizarlos y, por lo tanto, los ingresos de esta farmacéutica danesa. El estudio que han concluido en las últimas horas Novo Nordisk ha involucrado a 17.500 personas con sobrepeso u obesas con antecedentes de enfermedad cardíaca de 45 años o más, sin antecedentes previos de diabetes. Los detalles del ensayo clínico, que se van a hacer públicos al completo en unas semanas, abren el debate sobre si los beneficios médicos a largo plazo de tratamientos para adelgazar son suficientes como para reducir la carga general sobre los sistemas de atención médica y el coste de tratamiento de enfermedades cardíacas en personas con sobrepeso y obesas. Grandes farmacéuticas mundiales, Pfizer, Amgen, trabajan en terapias para bajar de peso similares a Wegovy. La esperanza es obtener una porción de un mercado que se estima que tendrá un valor de hasta 100.000 millones de dólares de aquí a no mucho, para finales de esta misma década. Barclays incluso señala que en la próxima década el segmento de medicamentos para bajar de peso puede alcanzar un valor de 200.000 millones de dólares. Y este es el arma con el que juega Novo Nordisk, a punto, como decíamos, de superar al gigante de lujo, a Louis Vuitton, como la nueva referencia de los mercados financieros europeos. Pendientes de todos estos asuntos,